Bienvenida Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien contenta de verte aquí. Oye, pues gracias. Justo aquí agarrando la nota que estamos diciendo hace unos segundos. Fíjate que es muy interesante este llamado que hace la candidata, bueno, ni es la candidata, pero es pues, la vocera del candidato de la oposición, que no sale él no habla nunca, la que habla es ella. Bueno, pues yo luego digo, ¿qué es su mamá o qué onda? ¿Por qué no habla él? Pero es muy interesante que le haga un llamado al presidente de México, pero junto con el llamado la amenaza, y ahí es donde ya te paras. Porque una cosa es que ella puede estar buscando interlocutores en todo el mundo, que esté haciendo todo este cabildeo, que bueno, pues digo, es parte de la chamba política y se entiende. Pero que ahí venga la amenaza de que, y si no, se va a destapar una ola de migratoria. Vamos a decirlo claramente, la ola migratoria de Venezuela ya se ha dado de una manera tremenda. Claro. Desde hace más de casi 15 años hay un proceso migratorio desde ese país que efectivamente se agudizó en el 2019 y tenemos que es después de los sirios el segundo grupo de mayor éxodo en el planeta. Eso es verdad y lo habíamos comentado ya, pero dicho esto de paso, quien más carga ha tenido de, digamos, de recibir, y digo, carga también habría que discutirlo, pero quien más ha recibido a los venezolanos es Colombia, su país vecino. Y justamente a la entrada de Petros hubo una serie de acuerdos para regularizar un tanto la situación de esa comunidad venezolana que comparte fronteras. A México ha llegado, por supuesto, que una comunidad importante, bienvenida a este país y con muchos perfiles, pero estamos lejos de la experiencia de Chile, de Perú, incluso en el caso de Brasil, de Argentina, de Colombia, mencionaba yo. Entonces, que ella diga esto, pues es porque amenaza, creyendo que no conocemos acá de este proceso migratorio, y muchos de los venezolanos que pasan por nuestro país, los que ya se asentaron, han tenido una situación en la cual, por distintas razones que decidió el gobierno mexicano, su condición de, cuando piden refugio, se ha autorizado a partir de una serie de criterios que no necesariamente son los mismos que otros casos nacionales. Esa es la primera. Y la otra, que quien transita por el país, pues al final de cuentas ha tenido como más bien la meta de llegar a Estados Unidos. Y si la candidata, bueno, no, ya sé que no es la candidata, la vocera del candidato no lo sabe, pues a lo mejor sí se lo tendrían que decir, porque ese argumento aquí en México pues va a caer, haz de cuenta, en vacío. Claro. Porque podría más bien ella decir que la democracia, y ahora mencionó el hecho de que queremos hablar con las autoridades electorales de México. A ver, espérate. No, estos son de los que, ¿no? Como los opositores de aquí que quieren ir a la OEA y hablar. Sí. A ver, hay una serie de procedimientos que el mundo está observando, que efectivamente Venezuela ha puesto, ¿no? El gobierno actual de Venezuela ha puesto ahí. Se espera una mayor transparencia en la medida en que el proceso siga el curso que se entiende que legalmente que ellos tienen puesto para sí, y que en ese sentido, bueno, pues no por presiones se va a resolver esa situación, y menos ahora cuando Estados Unidos mismo ha tenido ya como un pasito atrás, después de que Blinken, ¿no? El secretario de Estado en Estados Unidos, pues sí, se fue de bocón, ¿no? Diciendo que reconocían, y ahora sí que 3 doritos después, a ver, estamos en sana prudencia, estamos esperando, lo cual no quiere decir que se haya resuelto este asunto, pero sí creo que no es un llamado que venga, que es conocer poco, no solo a México, no solo la historia de México, sino menos al gobierno de México en la figura del presidente López Obrador. Eso creo que podríamos decir de este tema, que es muy importante ubicarlo como todo tema en un contexto más amplio. O sea, porque si tú nada más lees la elección electoral en Venezuela, pues no entiendes todo un contexto más amplio, lo mismo que acá. Tú le llamas al presidente de México, pues es que no entiendes tampoco mucho de algo mucho más amplio, incluso al final de su mandato, ¿no? Totalmente. Doctora, antes de irnos, ¿qué más ha sucedido acá de este lado? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante, y ahí yo voy a hacer una alerta, ¿no? Alerta, porque hay muchos elementos que están como perturbando en el sentido de generar situaciones muy delicadas. Unas lo son y hay que atenderlas a la velocidad inmediata, y yo incluso diría que no se posponga o justifique, por ejemplo, el tema de los desplazados en Chiapas. Claro. Chiapas es un punto muy caliente que hay que atender realmente sin dejarlo a que va a solucionarse, digamos, solo. No, eso no va a ocurrir, porque hay una serie de cosas, no me puedo extender ahora. Pero sí hay otras cosas que a mí me preocupan mucho, que tienen que ver con generar climas y discurso
en donde el miedo es un factor que socialmente es como el amor, el miedo, ¿no? Son de estas cosas que sí nos tocan, sí nos alteran a todo ser humano. Mira, lo que está pasando ahorita con la carretera Puebla es un tema muy delicado porque, sobre todo en la Ciudad de México, digo, desde donde estamos hablando y desde donde nos compete, porque tenemos un contacto inmediato y el punto de la preocupación, el miedo, la pura sensación de que podrías vivir la experiencia que están pasando miles de personas que han quedado atoradas ahí y que de repente ya se destrabó la carretera y que ya se lograron liberar, nomás, sí. luego otra. Eso no lo veamos solo por el conflicto, como lo que decía yo, si nos quedamos nada más en el conflicto, pues ya negocio. O sea, ¿qué más está atrás de eso? Y ahí es donde la dejo yo. Estemos atentos a que eso que nos están manejando, como otras más noticias, de repente no tengan también una intencionalidad de generar miedo, preocupación, que va más allá de lo que realmente corresponde a la realidad, como mencioné el caso de Chiapas, sino que se provoca también para generar una nota en la cual al final es parte del fin de un ciclo que transita a la continuidad de una manera muy pacífica, muy contundente, y de repente levantas estos ruidos, ¿no? Entonces, estar atentos, no, leerlo como también un poquito en macro, sin que eso quiera decir que no apremiemos a que se resuelva eso, ese como tantos temas, ¿no? Claro, porque en recientes días, también con la captura del Mayo Zambada en Estados Unidos, se escucha mucho como esto de como alerta en los medios de comunicación, no exactamente fundado, ¿no? Asegurando que se va a desatar una ola de violencia. Yo coincido completamente contigo que estamos en un momento crucial en el que estamos cerrando un ciclo y pues hay que verlo de esa manera. Sí, y además yo creo que ya aprendimos, ya estamos como que más educados en términos de decir, a ver, ya vemos las 2 o 3 caras de cada nota, sin que esperemos ya solo la lectura, ¿no? Que eso, así vivimos mucho tiempo, pero ¿sabes qué? Se les acabó el 20 y yo creo que si algo aprendimos en estos últimos años como colectivo, habrá gente muy, muy sabia que lo hacía y podía desmenuzar la nota, ok, qué felicidades. Yo digo como colectivo, como comunidad, como sociedad mexicana, a que ya no nos vamos con la finta de la nota ni la consumimos en automático. Y eso es lo que yo sugiero, estar bien alertas. Muy bien, pues doctora Leticia Calderón, muchísimas gracias. Nos vemos por acá la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Bueno, espero verte. Yo los veo y con Braulio acá en el foro. Muchísimas gracias. Vámonos a Ciudad Adentro.